Desperté en Nochebuena con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Abrí los ojos esperando escuchar el ruido habitual de la cocina, las voces de mi madre preparando el desayuno o la televisión encendida con los villancicos de siempre. Pero no había nada, solo un silencio tan profundo que me hizo incorporarme de inmediato. Recorrí la casa llamando a mi madre, a mi hermano y hasta a mi cuñada. Nadie respondió. Las habitaciones estaban vacías, algunas camas ya tendidas y el comedor completamente ordenado, como si todos hubieran salido hacía horas. Sobre la mesa encontré mi teléfono. Tenía un solo mensaje. No te preocupes. Hablamos después. Feliz Navidad. Lo leí varias veces. No decía quién lo había enviado, ni explicaba a dónde habían ido. Sentí un nudo en el estómago porque aquello no tenía ningún sentido. Mi hijo de 9 años no estaba conmigo esa mañana. Según nuestro acuerdo de custodia, esa Nochebuena le correspondía pasarla con su padre. Pensé que al menos tendría a mi familia para no sentirme sola. Nunca imaginé que precisamente ellos serían quienes me dejarían atrás. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Quizá habían salido a comprar algo de último momento o habían organizado una sorpresa. Pero, en el fondo, había una sensación que no podía ignorar. Algo me decía que aquello no era un simple malentendido. Nunca imaginé que mi propia familia celebraría la Navidad sin mí. Y lo más doloroso era que, en ese momento, todavía no sabía que lo peor estaba por descubrir. Hasta ese día, yo estaba convencida de que tenía una familia unida, no perfecta porque ninguna lo es, pero sí lo suficientemente cercana como para pensar que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos juntos en fechas importantes. La Navidad era una de esas tradiciones que nunca imaginé perder. Vivía con mi madre desde hacía un tiempo para ayudarla con algunos gastos y acompañarla después de que su salud empezara a complicarse. Mi hermano pasaba casi todos los días por la casa junto con su esposa. Compartíamos comidas, hacíamos planes y hablábamos constantemente por el grupo familiar. Al menos, esa era la imagen que yo creía que teníamos. Si alguien necesitaba dinero para una reparación, para un recibo atrasado o incluso para comprar los regalos de Navidad, yo hacía todo lo posible por ayudar. No porque esperara algo a cambio, sino porque siempre pensé que eso era lo que hacía una familia. Sin embargo, al mirar hacia atrás, empecé a recordar pequeños momentos que en su momento decidí ignorar. Conversaciones que terminaban justo cuando yo llegaba, salidas organizadas de las que me enteraba después. Comentarios como, no quisimos molestarte, o pensamos que estabas muy ocupada. Siempre había una explicación aparentemente razonable. Cada vez que intentaba expresar que esas situaciones me hacían sentir apartada, mi madre sonreía con paciencia y decía que yo era demasiado sensible. Mi hermano cambiaba de tema, y mi cuñada aseguraba que estaba imaginando problemas donde no los había. Poco a poco terminé dudando de mi propia percepción. Con el paso de los meses, algo había cambiado entre nosotros. Ya no me consultaban decisiones que antes tomábamos juntos, y muchas conversaciones importantes parecían ocurrir sin que yo estuviera presente. En ese momento seguía buscando excusas para todos, porque aceptar la realidad era mucho más doloroso. Pero esa mañana de Nochebuena estaba a punto de encontrar la primera prueba de que todo aquello llevaba mucho tiempo planeándose, y que mi ausencia nunca había sido un simple accidente. Todavía intentaba convencerme de que todo tenía una explicación cuando tomé el teléfono para distraerme unos minutos. Abrí las redes sociales casi por costumbre, sin imaginar que allí encontraría la respuesta que tanto buscaba. La primera historia que apareció era de la esposa de mi hermano. Duraba apenas unos segundos. Se veía una enorme chimenea de piedra, un árbol de Navidad perfectamente decorado y una mesa llena de comida. Al principio pensé que era una publicación antigua, pero entonces escuché la voz de mi madre riéndose al fondo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Miré con más atención. Allí estaban mi hermano, mi cuñada, 2 de mis primos, mis sobrinos y hasta algunos tíos que siempre pasaban la Nochebuena con nosotros. Todos sonreían frente a unas cabañas de lujo cubiertas de nieve,
intercambiando regalos como si fuera la celebración más importante del año. No podía creer lo que estaba viendo. Volví a reproducir el video varias veces. Reconocí algunos regalos que yo misma había ayudado a envolver unos días antes. También vi las mismas mantas navideñas que mi madre insistió en llevar, porque hacían juego con la decoración. De pronto entendí que aquel viaje no había surgido de un momento a otro. Había sido organizado con bastante anticipación. Las piezas empezaron a encajar de una manera dolorosa. Mientras yo hacía planes para cenar con ellos en casa, todos ya sabían que pasarían la Navidad en otro lugar, sin mí. Llamé primero a mi madre. No respondió. Después llamé a mi hermano. Tampoco contestó. Intenté comunicarme con mi cuñada. La llamada sonó varias veces antes de ir directamente al buzón. Envié un mensaje preguntando qué estaba pasando. Nadie respondió. La tristeza inicial empezó a transformarse en otra cosa. Ya no era solo el dolor de sentirme sola. Era la necesidad de entender por qué todas las personas que más quería habían decidido ocultarme algo tan importante. Entonces, hice una captura de pantalla de aquella historia antes de que desapareciera, sin imaginar que un pequeño detalle en esa imagen terminaría revelando algo todavía más inquietante. Con la captura de pantalla guardada en mi teléfono, me senté en el sofá sin saber qué hacer. Necesitaba entender cómo había llegado a ese momento. Abrí el grupo familiar y empecé a revisar conversaciones de semanas atrás, buscando cualquier detalle que antes hubiera pasado por alto. No tardé en encontrar varios mensajes que, en su momento, me parecieron insignificantes. Mi hermano preguntaba qué días estaría ocupada antes de Navidad. Mi cuñada insistía en saber cuándo mi hijo estaría con su padre. Mi madre respondía con frases cortas, como si todos ya conocieran un plan del que yo no formaba parte. También recordé otras situaciones que había preferido olvidar. Más de una vez organizaron comidas familiares y me avisaron, cuando ya estaban reunidos. Siempre tenían una explicación lista, que todo había sido improvisado, que pensaban que yo estaba trabajando o que no querían molestarme. Yo aceptaba esas respuestas porque confiaba en ellos. Había comentarios que ahora sonaban diferentes en mi cabeza. Tú siempre haces un drama por todo. No te tomes las cosas tan personales. A veces exageras sin darte cuenta. Durante mucho tiempo permití que esas frases me hicieran dudar de mis propios sentimientos. Sin saber a quién acudir, le escribí a una amiga que conocía a mi familia desde hacía años. Le conté lo que había ocurrido y le envié la captura de pantalla. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿De verdad nunca te habías dado cuenta? Esto no empezó hoy. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Ella empezó a recordarme situaciones que yo misma había normalizado. Reuniones, decisiones y celebraciones, donde siempre encontraba la forma de justificar la actitud de los demás. Por primera vez vi un patrón que llevaba demasiado tiempo frente a mis ojos. Respiré hondo. Ya no podía seguir inventando excusas para proteger la imagen de quienes acababan de demostrarme cuánto valía para ellos. Y justo cuando acepté esa realidad, mi teléfono finalmente sonó. Después de horas de silencio, alguien de mi familia había decidido responder, pero la explicación que escuché no tenía ningún sentido. El teléfono dejó de sonar antes de que pudiera reaccionar. Era mi hermano. Le devolví la llamada de inmediato y contestó después de varios tonos, con una voz demasiado tranquila para alguien que acababa de dejar sola a su propia hermana en Nochebuena. No te enojes, de verdad. Todo fue una confusión. Fruncí el ceño. ¿Una confusión? ¿Me puedes explicar? Como toda la familia termina en unas cabañas y la única que no sabe nada soy yo. Hubo unos segundos de silencio antes de responder. Pensamos que ya tenías otros planes. Creímos que ibas a pasar la Navidad con el papá de tu hijo. Aquello no tenía sentido. Mi hermano conocía perfectamente nuestro acuerdo de custodia desde hacía años. Él sabía que mi hijo pasaría esa noche con su padre y que yo me quedaría con nuestra madre, como había ocurrido otras veces. Antes de que pudiera seguir preguntando, mi madre tomó el teléfono. Hija, no hagas un problema de esto.
Solo fue un malentendido. Ya celebraremos otro día. Su tono era tan despreocupado que me dolió, incluso más que el silencio de toda la mañana. Respiré profundo para no responder con enojo. Solo quiero entender una cosa. ¿Cuándo decidieron hacer este viaje? Mi madre dudó unos segundos. Hace unos días. Pero apenas terminó la frase, escuché a mi cuñada decir al fondo, Menos mal que reservamos las cabañas. ¿desde octubre o ya no habríamos encontrado lugar? Mi madre guardó silencio de inmediato. No dije nada. Ya no hacía falta. Las dos versiones acababan de contradecirse frente a mí. Recordé entonces otro detalle de la historia que había guardado. En una esquina de la mesa aparecía una bolsa de una tienda donde habían comprado decoraciones exclusivas semanas antes. Yo misma había preguntado para qué eran y me respondieron que serían para la casa. Cada respuesta abría una nueva mentira. Colgué la llamada con más preguntas que certezas. Ya no buscaba una disculpa. Necesitaba saber quién había tomado realmente la decisión de dejarme fuera. Y esa respuesta llegó pocas horas después, gracias a una llamada que jamás esperé recibir. Unas horas después, cuando ya había dejado el teléfono sobre la mesa para intentar despejar mi mente, recibí una llamada de un número que no conocía. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo cambiar de opinión. Señora, buenos días. Le llamamos del complejo donde se hospedan algunos de sus familiares. Disculpe la molestia. Hubo un error con un contacto registrado y queríamos confirmar un dato de la reserva. Me quedé inmóvil. Le expliqué que yo no estaba hospedada allí. La empleada se disculpó de inmediato y dijo que seguramente habían mezclado un número al actualizar la información de los huéspedes. Antes de terminar la llamada, comentó algo que cambió por completo mi manera de entender lo que había ocurrido. La reserva principal se realizó. Hace casi 2 meses y Después solo se hicieron pequeños cambios en la lista de habitaciones. Sentí un vacío en el pecho. Con mucho cuidado le pregunté si mi nombre aparecía en algún momento relacionado con esa reserva. La mujer revisó unos segundos y respondió con total naturalidad. No, señora. Aquí nunca figuró una habitación a su nombre. Tal vez la hicieron por separado. Le agradecí la información y colgué sin hacer más preguntas. Ella nunca imaginó lo importante que había sido esa conversación para mí. Ya no había espacio para las excusas. Nadie podía decir que todo había sido una decisión de último momento o una simple confusión. El viaje estaba organizado desde hacía semanas y, desde el principio, yo nunca había sido parte del plan. Lloré unos minutos, no por sorpresa, sino porque finalmente había dejado de engañarme. La verdad dolía, pero también era liberadora. Ese mismo día dejé de enviar mensajes, dejé de llamar, dejé de esperar una explicación que, incluso si llegaba, ya no cambiaría los hechos. Comprendí que perseguir respuestas de personas que habían elegido mentirme solo prolongaría mi dolor. Lo único que todavía estaba bajo mi control era la forma en que decidiría seguir adelante. A partir de ese momento decidí concentrarme en proteger mi paz y, sobre todo, la de mi hijo. 2 días después regresó mi hijo. Apenas abrió la puerta, corrió a abrazarme con esa alegría que solo tienen los niños cuando sienten que están en un lugar seguro. En ese momento entendí que no quería cargarlo con un conflicto que él no había provocado. Él empezó a contarme todo lo que había hecho con su padre durante la Navidad. Lo escuché con atención, sonreí y le hice preguntas. No mencioné a mi familia ni una sola vez. No quería que creciera sintiendo Que debía elegir entre querer a unas personas o a otras. Le propuse hacer nuestra propia celebración, aunque la fecha ya hubiera pasado. Fuimos a comprar chocolate caliente, horneamos unas galletas siguiendo una receta sencilla y decoramos una pequeña mesa con las luces que aún quedaban encendidas en la sala. No hacía falta una cabaña de lujo ni una gran cena para sentir que aquel momento era especial. Mientras preparábamos los regalos que todavía no habíamos abierto, mi hijo me miró y dijo, Mamá, esta Navidad también fue bonita. Aquellas palabras repararon una parte de mí que creía perdida. Con el paso de los días, varias personas cercanas comenzaron a buscarme.
Una vecina me llevó un plato de comida navideña porque había sabido que me había quedado sola. Una amiga insistió en invitarnos a cenar un fin de semana. Incluso una prima, que no había participado en el viaje, me llamó para decirme que lamentaba no haber sabido lo que estaba ocurriendo. Poco a poco comprendí que la familia no siempre está formada únicamente por quienes comparten nuestra sangre. También existe esa familia que se construye con respeto, presencia y cariño sincero. Empecé a recuperar la tranquilidad que había perdido aquella mañana de Nochebuena. Ya no necesitaba convencer a nadie de mi valor. Bastaba con rodearme de personas que nunca me hicieran sentir invisible. Sin embargo, mientras mi hijo y yo comenzábamos a sanar, en aquellas cabañas y después del viaje empezaban a surgir problemas que ninguno de ellos había previsto. Durante las semanas siguientes hice todo lo posible por mantenerme al margen. Dejé de revisar las redes sociales y ya no esperaba llamadas de nadie. Si alguien quería hablar conmigo, tendría que hacerlo con honestidad. Yo ya no iba a perseguir explicaciones. Pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz cuando las mentiras empiezan a chocar entre sí. Una tarde recibí una llamada de una de mis primas. Su voz sonaba incómoda. Necesito contarte algo porque creo que mereces saberlo. Me explicó que, después de las fiestas, varios familiares habían empezado a discutir sobre lo ocurrido en las cabañas. Al principio hablaban de pequeños desacuerdos sobre el dinero del viaje, pero la conversación terminó convirtiéndose en reproches mucho más profundos. Fue entonces cuando uno de mis tíos, cansado de escuchar versiones diferentes, preguntó directamente por qué yo no había sido invitada. Según mi prima, nadie respondió de inmediato, hasta que mi cuñada, molesta por otra discusión, dijo una frase que dejó a todos en silencio. Siempre fue idea de tu hermano. Él dijo que la Navidad sería más tranquila si ella no iba. Mi prima me contó que mi hermano intentó corregirla de inmediato, asegurando que todos habían estado de acuerdo y que nadie había querido hacerme daño. Pero ya era demasiado tarde. Mi madre también terminó reconociendo que sabía del viaje desde el principio y que había preferido no decirme nada para evitar una discusión antes de las fiestas. En cuestión de minutos, la historia del supuesto malentendido se derrumbó por completo. Algunos familiares comenzaron a cuestionar la forma en que me habían tratado durante los últimos años. Otros recordaron situaciones similares que antes habían pasado por alto. Poco a poco quedó claro que aquello no había sido un hecho aislado, sino el resultado de favoritismos y resentimientos acumulados durante mucho tiempo. Cuando terminé la llamada, no sentí satisfacción. Solo confirmé algo que ya intuía. No necesitaba enfrentarlos para que la verdad apareciera. Ellos mismos habían terminado mostrando quiénes eran. Y lo que ocurrió unas semanas después sorprendió incluso a quienes habían permanecido en silencio hasta ese momento. Después de que la verdad empezara a conocerse dentro de la familia, las cosas dejaron de ser como antes. Nadie podía seguir sosteniendo la historia del malentendido porque había demasiadas versiones contradictorias y demasiadas personas habían sucumbido a la confesión de mi cuñada. Las reuniones familiares comenzaron a hacerse cada vez más pequeñas. Algunos tíos decidieron no participar en los siguientes encuentros porque se sintieron incómodos con la manera en que todo había ocurrido. Incluso, varios primos empezaron a decir abiertamente que si una persona podía ser excluida de esa forma, cualquiera podía ser la siguiente. También surgieron tensiones por el dinero que habían gastado en el viaje. Varios familiares descubrieron que el presupuesto había sido mucho mayor de lo que se les había dicho al principio, y eso provocó nuevas discusiones. Aquellas diferencias que antes quedaban ocultas empezaron a salir a la superficie. Mi madre fue una de las personas más afectadas por todo aquello. Algunos familiares le preguntaron por qué había guardado silencio si sabía que yo esperaba celebrar la Nochebuena con ellos. Ella intentó explicar que solo quería evitar conflictos, pero muchos dejaron de confiar en su versión. No era un castigo, era la consecuencia natural de haber ocultado la verdad.
Por primera vez en mucho tiempo, nadie me señalaba a mí como la persona exagerada o conflictiva. Quienes antes permanecían callados, empezaron a reconocer que habían visto actitudes similares durante años y que nunca se habían atrevido a decir nada. Yo seguía sin buscar enfrentamientos. Continué con mi rutina, concentrándome en mi trabajo y en mi hijo. La diferencia era que ya no cargaba con la culpa de algo que nunca había provocado. La responsabilidad había regresado, por fin, a quienes habían tomado aquella decisión. Sin embargo, aunque las consecuencias ya eran evidentes, sentía que todavía quedaba una conversación pendiente. Una que necesitaba tener no para cambiar el pasado, sino para dejar claro cómo sería mi futuro. Unas semanas después, mi madre me llamó para pedirme que nos reuniéramos. Dijo que varios miembros de la familia querían hablar conmigo y que era importante intentar aclarar las cosas. Lo pensé durante un par de días antes de aceptar. No iba con la esperanza de recuperar lo que había perdido. Solo quería cerrar ese capítulo con tranquilidad. Nos encontramos en la casa de una de mis tías. Estaban mi madre, mi hermano, mi cuñada y 2 familiares más. El ambiente era tenso, pero decidí mantener la misma calma que me había acompañado desde aquella Nochebuena. Mi hermano fue el primero en hablar. Sé que todo salió mal, pero nunca pensamos que te lo tomarías así. Lo miré unos segundos antes de responder. No me dolió un viaje. Me dolió descubrir que todos fueron capaces de planearlo durante semanas mientras me miraban a los ojos como si nada estuviera pasando. Nadie dijo una palabra. Continué hablando sin levantar la voz. Mi hijo tiene 9 años. Algún día crecerá y entenderá lo que ocurrió. Lo único que quiero es que nunca aprenda que excluir a alguien o mentirle es una forma normal de tratar a la familia. Mi madre bajó la mirada. Con la voz entrecortada, reconoció que había cometido un error al guardar silencio. Admitió que tuvo miedo de enfrentar una discusión antes de Navidad y que creyó que todo se olvidaría con el tiempo. Mi cuñada también pidió disculpas por haber seguido adelante sin cuestionar la decisión. Mi hermano, en cambio, insistió en justificar lo sucedido, diciendo que solo buscaba evitar conflictos y que las cosas se habían salido de control. Lo escuché hasta el final. Después respondí con serenidad. Entiendo que cada uno tenga sus razones. Pero entenderlas no significa aceptarlas ni hacer como si nada hubiera pasado. Me despedí con respeto y salí de aquella casa sin discutir con nadie. Mientras caminaba hacia mi automóvil, comprendí algo que llevaba semanas buscando. Ya no necesitaba convencer a nadie de lo que había vivido, ni de lo que merecía. Después de aquella reunión, tomé una decisión que cambió por completo mi forma de vivir. Dejé de sentirme obligada a estar presente en cada encuentro familiar. Si una invitación llegaba con respeto y sinceridad, la consideraría. Si no, prefería quedarme en casa con la tranquilidad que tanto me había costado recuperar. También aprendí a poner límites sin sentir culpa. Ya no aceptaba comentarios que minimizaran mis emociones ni permitía que alguien decidiera por mí lo que debía sentir. Descubrí que decir no podía ser un acto de respeto hacia uno mismo. Mi hijo, sin saberlo, fue quien más me ayudó a sanar. Empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Cada diciembre elegíamos una película navideña, preparábamos chocolate caliente y escribíamos en pequeños papeles aquello por lo que nos sentíamos agradecidos ese año. Eran momentos sencillos, pero estaban llenos de una paz que antes no conocía. Con el tiempo también recuperé amistades que había descuidado, por intentar mantener unida a una familia que ya se estaba rompiendo desde hacía mucho. Esas personas me recordaron que las relaciones saludables no se sostienen con sacrificios silenciosos, sino con respeto mutuo. Mirando hacia atrás, comprendí que durante años había confundido paciencia con resignación. Había ignorado señales de manipulación, porque temía perder a las personas que más quería. Ahora sabía reconocer esas actitudes antes de que volvieran a convertirse en heridas. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar volvió a sentirse seguro. Ya no necesitaba demostrar mi valor,
ni buscar la aprobación de quienes nunca supieron apreciarme. La tranquilidad que encontré no llegó porque todo hubiera vuelto a ser como antes. Llegó porque acepté que algunas Puertas debían cerrarse para poder abrir otras mucho más sanas. Y meses después ocurrió algo que terminó de confirmar que había tomado la decisión correcta. Meses después recibí una última noticia sobre mi familia. Algunos seguían distanciados, las reuniones ya no eran como antes, y las heridas que habían intentado esconder nunca terminaron de desaparecer. Escuché todo con calma. No sentí alegría ni deseos de decir, se los advertí. La verdad ya había hecho su trabajo, y cada uno tendría que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Yo, en cambio, estaba ocupada construyendo una vida diferente. Mi hijo y yo seguimos creando nuestras propias tradiciones. Nuestra casa volvió a llenarse de risas, de tranquilidad y de momentos sencillos que, con el tiempo, terminaron siendo mucho más valiosos que cualquier celebración perfecta. Comprendí que empezar de nuevo no significa olvidar el pasado, sino dejar de permitir que ese pasado decida nuestro futuro. Hoy no guardo rencor. Solo agradezco haber abierto los ojos a tiempo. A veces, perder a ciertas personas es precisamente lo que nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Si esta historia me enseñó algo, es que la Navidad nunca ha sido el lugar, los regalos o una mesa llena de gente. Su verdadero significado está en compartir con quienes nos hacen sentir queridos, Respetados y en paz. Y si alguna vez alguien te hizo sentir invisible, recuerda esto. Tu valor nunca depende del lugar que otros decidan darte, sino del respeto que aprendas a tener por ti mismo. Si esta historia te acompañó hasta el final, te invito a suscribirte al canal y a compartir en los comentarios qué enseñanza te dejó. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.